Bueno, hermanos, hermanas, tengan ustedes muy buenos días. Un domingo más con el querer de nuestro Señor acá para poder seguir estudiando la palabra de nuestro Señor. Eh, no sé, ¿me escuchan bien, no? ¿Me escuchan? Perfecto. Voy a hacerlo con mi tapaboca porque un poquito que estoy resfriado, ¿no? De la garganta, entonces mejor por seguridad lo voy a hacer con tapaboca. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según Mateo, para lo cual les pido por favor que me acompañen en una oración. Gracias, Padre, por encontrarnos a tus hijos reunidos en este primer día de la semana, día para adorarte, Señor, para alabarte, Padre. Padre, en este momento nos acercamos a tu presencia, Padre, para rogarte, Padre, que me utilices como instrumento tuyo, Señor, para poder transmitir las palabras, las enseñanzas que tú quieres transmitir a tus hijos, Padre Dios mío. Padre, y ayúdanos a entender, a poder comprender y a poder grabar, Padre, todas las enseñanzas que nos vas a impartir, Padre, y más que todo, ayúdanos a poner en práctica en nuestra vida diaria. Padre, todo eso te pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según Mateo. Para entenderlo mejor, vamos a ver 4 puntos muy importantes en el capítulo 20, Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 34 vamos a estudiar. Abramos nuestras Biblias para poder seguir el estudio. Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 34. Se ha dividido en 4 puntos. El primer punto es Jesús les dice a sus discípulos acerca de su padecimiento, muerte y resurrección. Esto subiendo a Jerusalén. La madre de los hijos de Zebedeo pide a Jesús posiciones para sus hijos en el reino. Luego vamos a ver, Jesús enseña a no ser servido, sino a servir. Y como último punto vamos a ver, Jesús restablece la vista a 2 ciegos al salir de Jericó. Hermanos, hasta este punto, ¿no? Ya nos encontramos en el capítulo 20, en este punto, que puedo decir ya un punto tal vez ya que se está finalizando, antes de que ya a partir del capítulo 21, Mateo va a empezar a narrar ya lo que es ya la pasión, ¿no? Entonces, antes de eso, ¿no? Hasta este punto nosotros hemos aprendido en estos últimos capítulos que hemos estudiado, que el reino de Dios, ¿no es cierto? Que el reino de Dios, el reino de los cielos, en contraste con el mundo, es un reino caracterizado por el amor, la humildad, por evitar hacer caer a los demás, por no menospreciar a los demás, ¿no? Por el perdón, por la reconciliación. En el reino de los cielos recibes honor cuando sirves a los demás. En lugar de vengarte, perdonas y haces bien a los que te hacen daño. Recibes las verdaderas riquezas cuando en lugar de proteger lo que tienes, estás dispuesto a dar. La persona más importante en el reino de los cielos es el que reconoce su poca importancia, su humildad. Es un reino con valores completamente opuestos a este mundo. El grande es el que sirve, el rico es el que da, ¿no? La gratitud y reconocer que no merezco nada, ¿no? Y no soy nada sin Dios, soy receptor del favor y la bondad de Dios. Todo lo que tengo, mi salvación, mi vida, todo lo tengo por gracia, ¿no? Por Dios. Es una característica importante de aquellos sirvientes del reino de Dios, ¿no? Muy importante. Todo ese punto hemos venido estudiando, ¿no? Hasta este punto. Y ahora, Jesús en esta tercera ocasión que anuncia su muerte, veremos a los discípulos una vez más, ¿no? Mostrar que no han entendido mucho de lo que Jesús les estaba diciéndoles. Para Jesús era muy importante que los discípulos entendieran bien de qué se trataba el reino de Dios, porque después los discípulos van a ser los que van a proclamar el reino de Dios, los que van a proclamar el evangelio,
Entonces necesitaban que ellos entendieran bien que, ¿no? Porque si no, ¿qué es lo que van a después proclamar, ¿no? Entonces, Jesús les explica una vez más en qué consiste el reino. Vamos a entrar en el desarrollo. El primer punto, ¿no? Jesús les dice a sus discípulos de su padecimiento, muerte y resurrección, subiendo a Jerusalén. Eso lo vamos a ver en los versículos 17 al 19. Por favor, hermano Raúl, ¿me ayuda con la lectura? Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos, aparte en el camino, y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Gracias, hermano. Entonces Jesús anuncia por tercera vez, ¿no? Su muerte, y en esta ocasión Jesús añade algunos detalles más, ¿no? Recordemos, hermanos, la primera vez, ¿no?, que Jesús anunció su muerte ocurrió geográficamente en un lugar, ¿no? En un lugar muy importante de la historia. ¿Dónde fue? La primera vez fue en Cesarea de Filipo, ¿no es cierto? Donde había muchos dioses, ídolos, mucha idolatría, un punto de contacto entre la filosofía y la religión y el poder de Roma, ¿no? Y es ahí donde Jesús les hace una pregunta a los discípulos. ¿Cuál fue la pregunta? Les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hemos estudiado ya ese punto, ¿no? Y luego Jesús les pregunta a ellos: ¿y vosotros, ustedes, quién no decís que soy yo? Es ahí donde Pedro responde, ¿no? ¿Qué le dice Pedro? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso lo hemos estudiado en Mateo en capítulo 16, ¿no? En el versículo 13 en adelante. Jesús elogia a Pedro y le dijo, ¿no? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego, ¿no?, Jesús les dice cuál es la misión del Mesías. Ahí es la primera vez que les explica, ¿no? ¿Cuál es la misión del Mesías? Les dice que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro le comienza a decir a Jesús, ¿no? Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, ¿no? Los discípulos no entendían todavía hasta ese momento, ¿no?, cuál era la misión del Mesías. No entendían todavía. Luego, la segunda ocasión donde Jesús habla de su muerte es en Galilea, ¿cierto? Jesús dijo, ¿no? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Eso lo hemos estudiado en Mateo, el capítulo 17. En los versículos 22 en adelante lo hemos visto. Y ahora, esta tercera ocasión, lo dice Jesús, rumbo a Jerusalén, ¿no? Jesús está iniciando esa marcha hacia su coronación. Pero, paradójicamente, Jesús será coronado, ¿dónde? En la cruz. Será revelado como el Mesías, como el siervo de Dios al morir en la cruz, como nuestro Salvador. Los detalles que nos da Jesús en esta tercera predicción de su muerte son, uno, primero, ¿no?, que será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. O sea, va a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y estos sacerdotes y escribas le condenarán a muerte. Luego, otro detalle que nos da es, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen.
que será entregado a los gentiles. O sea, ¿a quién? A autoridades romanas va a ser entregado, ¿no? La razón es que los líderes judíos no tenían poder para dar pena de muerte, ¿no? Ni crucificar. En ese momento, recordemos que Palestina estaba bajo la autoridad de los romanos. Y eran los únicos que podían ejercer la pena de muerte. Por esta razón, los principales sacerdotes y los escribas lo van a entregar a los gentiles, o sea, a los romanos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Ellos son los que van a ejecutar a Jesús. Y al ver, ¿no? Al leer la Biblia vemos, ¿no? De verdad, con mucho dolor, con mucha indignación, ¿no? Lo que le hicieron a Jesús, ¿no? Le arrancaron su cabello, ellos le hirieron sus mejillas, le escupieron en la cara, se burlaron, le humillaron. El escarnecer no pudo haber ido más lejos. Fue un desdén cruel, cortante y maldito. De lo peor. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Nos habla del tipo de muerte que tendrá Jesús, va a ser crucificado, nos dice, ¿no? Luego también vemos que más al tercer día resucitará. O sea, no queda ahí. Al tercer día resucitará. Un detalle más, ya no solo habla de su sufrimiento personal, Jesús también dice a sus discípulos, ¿no? ¿Qué le dice a los discípulos? He aquí, dice, subimos a Jerusalén. ¿No? Si vemos en Juan, el capítulo 15, versículo 18, nos dice, ¿no? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En otras palabras, Jesús les dice a los discípulos, los va a perseguir por mi causa, porque a mí me aborrecen, les van a aborrecer a ustedes, y habrá incluso quienes piensan que sirven a Dios al matarlos a ustedes, ¿no? Pero se los estoy diciendo desde antes, para que sepan y entiendan que Jesús vino a morir, a dar su vida por todos los pecadores. Y va a resucitar al tercer día. Les está explicando, ¿no? El día que crucifiquen a Jesús, el mundo se va a alegrar, ¿no? Pero ustedes van a llorar. Pero no se preocupen, me volverán a ver, van a tener gozo y nadie se los va a quitar ese gozo, ¿no? Jesús les dice, subimos a Jerusalén. Ahora a los discípulos, ¿no? Esto les está causando un grande shock, ¿no? Una grande sorpresa en su, no sé, ¿qué estarían pensando en su cabeza, no? No me imagino, ¿no? Pero tanto así que no escuchan a Jesús, no le prestan atención a lo que Jesús está diciendo. Hasta ese momento no le prestan atención, no entienden lo que realmente Jesús les quiere decir a ellos. El concepto que tenían, ¿no? Los discípulos y el concepto popular de toda la gente, ¿no? Del Mesías, era un líder político, militar, que vendría a destruir a los enemigos de Israel, ¿no? Con ejército, ¿no? En este caso, a Roma, ¿no? Y restablecer el reino, ¿no? De David en la tierra, el reino de Dios en la tierra, porque el rey sería descendiente de la casa de David. O sea, la gente sabía, conocía que, ¿no? Que Mesías vendría de la casa de David, ¿no? Pero esperaba, muy diferente era la idea que ellos tenían. Y en ese momento había gente siguiendo todo, pensando de que Jesús iba a llegar a Jerusalén y iba a establecer su reino con poder, ¿no? Y todos iban a, ¿no? Iba a ser visto por todos, ¿no? O sea, otra idea tenían, ¿no? Ellos acerca de establecer su reino. Por eso en el versículo 20, ¿no? Es contrastante lo que pide la madre de los hijos de Zebedeo, ¿no? La madre de los hijos de Zebedeo pide a Jesús posiciones para sus hijos en el reino. Hermano Gustavo, por favor, me ayuda con la lectura, versículos 20 al, vamos a leer al 24.
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Gracias, hermano. En Marcos, ¿no? Capítulo 10, versículos 35 en adelante, también nos relata del mismo tema, ¿no? Dice, vamos a leerlo, versículos 35 a 37, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Está hablando del mismo punto, ¿no? Solo que hay una diferencia acá, ¿no? Mateo lo narra como la madre, ¿no? De los hijos de Zebedeo que le piden, ¿no? Pero acá, ya también directamente en Marcos, le dice que ellos, ¿no? Directamente Jacobo y Juan, ¿no? Hijos de Zebedeo, le piden. Pero al final es la misma idea, ¿no? Que le piden a Jesús, ¿no? Le piden esas posiciones privilegiadas, ¿no? El uno a la derecha y el uno a la izquierda, ¿no? Prácticamente le están pidiendo el brazo derecho y brazo izquierdo de ser de Jesús, ¿no? Cuando él entre a reinar, ¿no? En el capítulo 19 está conectado a esta conversación. Hemos estudiado el capítulo 19, ¿no? Cuando el joven rico, ¿se acuerdan del joven rico? Se va después de haber tenido esa conversación con Jesús, ¿no? El joven rico quería asegurar, ¿no? Su posición, su vida eterna, ¿no es cierto? Pero después, el joven rico, ¿no? Después de haber tenido esa conversación con Jesús, se va triste porque tenía muchas posiciones, ¿no? Se entristece porque Jesús le dice, ¿no? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, ¿no? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿no? Al ver esa acción del joven rico, ¿qué dijo Jesús a los discípulos? Dijo, ¿no? De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pedro en esa conversación le dice a Jesús, ¿no? He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dice a los discípulos, ¿no? De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús cuenta, ¿no? De una parábola en la que Jesús nivela las expectativas de los discípulos, ¿no? Y les enseña que en realidad todo lo que ustedes reciban, lo reciben por gracia, ¿no? No por recompensa. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Eso les enseña. Pero ni Pedro ni los otros discípulos prestaban mucha atención a esa parábola. Y no prestaron mucha atención a esta tercera vez que Jesús anuncia su muerte. Lo vemos en la petición que hace Jacobo y Juan. ¿Qué es lo que pide Jacobo y Juan? ¿Qué es, en otras palabras, qué es lo que está pidiendo Jacobo y Juan? Le dicen, ¿no? A Jesús, Señor, cuando venzas a Roma y a todos tus enemigos, en esa gran batalla gloriosa en donde resultarás el vencedor y establecerás tu reino en esta tierra, que mi hermano y yo, ¿no? Estemos dentro, en los lugares más privilegiados, ¿no? Eso es lo que le están pidiendo, ¿no? En lugares de mayor honor, ¿no? Estemos a tu lado.
Estamos dispuestos a hacer lo que sea. ¿Qué quieres que hagamos por ti? Estamos dispuestos a hacer. ¿Qué necesitas que hagamos nosotros? Te ofrecemos nuestra lealtad, estamos dispuestos a pagar el precio, pero déjanos ser los que tengan la posición más alta en tu reino. Eso lo están pidiendo, en otras palabras, Jacobo y Juan a Jesús. Bueno, en Mateo dice, ¿no? Como hemos visto, dice, ¿no? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Está pidiendo ser brazo derecho y izquierdo de las posiciones privilegiadas. Y Jesús les hace una pregunta, ¿no? En contraste, ¿no? Les dice, ¿no? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. En realidad ellos no entendían, no sabían lo que estaban pidiendo, no habían entendido, ¿no? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Por eso Jesús, ¿no? Les responde, sí, tienen razón, ¿no? Ustedes beberán de mi vaso también. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero darles ese lugar no me corresponde, ¿no? Sino a mi Padre, quien es el que va a determinar esto, ¿no? Como dice en el versículo 23 acá, ¿no? Que dice, ¿no? Él les dijo, ¿no? A la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, ¿no? Seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío dado, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿A qué se refiere Jesús con beber su copa? ¿Alguien me puede decir a qué se está refiriendo Jesús con beber su copa? ¿No? En el Antiguo Testamento se hablaba de la justicia divina, ¿no? Cuando Dios entra en acción para juzgar el pecado y el mal en el mundo, se hablaba metafóricamente de esta acción de Dios, ¿no? Como beber su copa, como copa de la indignación y la ira de Dios. Pero acá vaso, expresión figurada que representa los sufrimientos que Jesús había de padecer en Getsemaní. A eso se estaba refiriendo. En su juicio, en la cruz. Un vaso o cáliz es una figura bíblica que se emplea comúnmente para representar sufrimiento o castigo. Ser bautizado, ¿no? Es evidente que aquí se emplea la palabra en forma figurada, ¿no? Así como el vaso representa los sufrimientos de Jesús, el bautismo representa su muerte, ¿no? Entonces Jesús ahora está diciendo que él ha de beber la copa. De hecho, más adelante en la oración, Jesús en Getsemaní, veamos, ¿no? En la oración que hace, eso está en Mateo, capítulo 26, versículos 39 y 42. Hermano Raúl, por favor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Gracias, hermano. Entonces, con esto podemos ver, ¿no? Que la copa representa los sufrimientos que Jesús había de padecer en Getsemaní. ¿No? Más adelante lo vamos a ver, ¿no? En capítulo 26, ¿no? En su juicio y en la cruz, ¿no? Por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados. Sin tener pecado, murió ¿no? Por nuestros pecados. Para que gracias a lo que hizo Jesús en la cruz podamos tener acceso a la salvación. No por nuestras obras, sino por gracia. Eso es muy importante que debe quedar bien claro en cada uno de nosotros, ¿no? En los hijos de Dios. Jacobo y Juan no han entendido la misión del Mesías.
como dice el versículo 28, ¿no? Nos vamos a adelantar, el versículo 28 dice, ¿no? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa era la misión. A eso vino el Hijo del Hombre. A eso vino el Mesías. Esa era la misión del Hijo del Hombre. Esa era la misión del Mesías. Pero no, hasta ese momento no habían entendido claramente ellos, ¿no? Jesús, sabiendo lo que acontecería con ellos más adelante, ¿no? Les profetiza, ¿no? Que ciertamente beberían de la copa del martirio y el sufrimiento, que compartieron con Jesús, ¿no? Derramando su sangre al servicio de la iglesia y de los que por el mensaje de la cruz recibían al Señor y se arrepentirían de sus pecados. El sufrimiento de los apóstoles comenzó pronto después de comenzar su ministerio, ¿no? Jacobo fue degollado por Herodes, ¿no? Y vemos a Juan ya en su vejez, después de ser perseguido por todos lugares, fue desterrado en la isla de Patmos, ¿no? Este texto muestra que Jesús tenía confianza en sus apóstoles. Él los vio no solamente como eran en ese tiempo, sino como serían poco después. Comenzando el día de Pentecostés, eran hombres muy cambiados, ¿no? Verdaderamente dispuestos a sufrir y a morir por Cristo, ¿no? Así que los discípulos van a compartir el sufrimiento de Jesús, pero los demás discípulos que oyeron a la madre de los hijos de Zebedeo se molestan, dicen, ¿no? Cuando escuchan la petición, se molestan. Dice el versículo 24, dice, ¿no? Se molestan. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Están enojados porque alguien se les adelantó, ¿no? Porque ellos también estaban pensando, ¿no? De que estar en esos lugares privilegiados, ¿no? Están enojados porque ellos quieren también esa posición, ¿no? Ese primer lugar, ¿no? No han entendido lo que Jesús dijo, que los primeros serán últimos y los últimos primeros. No habían entendido, ¿no? Todavía quieren el primer lugar. No han entendido todavía, pero eso no va a ser por mucho tiempo, ¿no? Pronto lo van a entender. Así que Jesús aprovecha esta ocasión para poder enseñarles una vez más de qué se trata el reino de Dios. Porque más adelante ellos serán los que proclamarán el reino de Dios, ¿no? Necesitan entender bien de qué se trata. Entonces, justamente después vemos como punto 3, Jesús enseña a no ser servido, sino a servir. Esto lo vemos en los versículos 25 al 28. Hermano Sócrates, por favor, ¿me ayudas con la lectura? Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, hermano. Gracias. Jesús les dice, entre ustedes va a ser diferente, ¿no? El que quiere ser más importante, el que quiere ser líder, debe ser el sirviente de los demás. Y el que quiera ser el primero, debería convertirse en un siervo. Porque ni siquiera les dice, ¿no? El Hijo del Hombre vino a que le sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Sí, sí pueden seguirme a Jerusalén, sí pueden seguirme a donde yo voy, pero ustedes están equivocados si piensan a lo que voy allá es grandeza y victoria en términos de imponerme sobre los demás. Jesús está diciendo, sí venceré,
pero no a través de la imposición, sino de la sumisión, de la humildad, a través de dar su vida en rescate. Jesús triunfará y será coronado como rey al ser crucificado. No es lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban pensando diferente. Jesús hace una distinción entre el concepto que tiene el mundo de grandeza, ¿no? De importancia, de influencia, con el concepto del reino de Dios. Sobre quién es grande, quién es importante. En esos tiempos, la posición, ¿no? La autoridad, gobernar, reinar, imponerme, era una ambición bien valorada por los romanos, ¿no? Y muy valorada en la cultura del tiempo de Jesús. Y no solo en ese tiempo, también en nuestros tiempos, ¿no? Aún hoy en día, la influencia, la posición, el imponerme sobre otros, gobernar, influir, tener, ¿no? Son los valores valorados de nuestra cultura. Y por muchos. Pero Jesús dice, ¿no? Esos no son los valores del reino de Dios. Porque ni aún el rey de este reino vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Entonces, en el mundo, el de mayor posición es el que gobierna. El que ejerce poder es el que gobierna, ¿no? En el reino de los cielos, el que tiene el poder es el que sirve y se humilla. El que es influyente y grande es el que se humilla y es siervo. ¿Qué conceptos, no? Totalmente opuestos, ¿no? Totalmente opuestos. Conceptos tan diferentes. El concepto de señorío en la Biblia es muy diferente a nuestro concepto, al concepto de este mundo. Totalmente diferente, ¿no? Los valores del mundo y su manera de ejercer la autoridad no aplica en el reino de Dios. Los servidores y esclavos en Roma estaban, ¿no?, en una categoría muy baja, totalmente pisoteados, no eran considerados, ¿no? Pero Jesús pone las cosas al revés y llama grandes y primeros a los que sirven como siervos. Lo que Jesús está exaltando en la posición de servicio es servir a los demás, esa actitud de servir a los demás. Eso es lo que está exaltando. Hermanos, de verdad, al preparar este estudio, yo me puse a pensar, ¿no? Y a meditar en cada una de las palabras que nos dice acá en, ¿no?, los textos bíblicos, ¿no? Y eso es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros. Deberíamos por un momento, ¿no?, meditar, ¿no? Hemos entendido lo que Dios realmente, ¿no?, quiere de nosotros. Hemos entendido de qué se trata el reino de Dios. En nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar mismo, en el trabajo, en ser discípulos de Dios. ¿No? Muy importante, ¿no?, meditar en ese punto. El reino de Dios que valora la humildad, el servicio a los demás. O estamos haciendo lo contrario, ¿no? Tal vez solamente estamos buscando nuestro beneficio personal, solamente de nuestro problema es lo que nos preocupa, el del resto no nos interesa. Con tal que esté bien yo, el resto ¿qué me importa? Es muy importante ponernos a pensar y meditar en estos puntos. Si queremos hacer realmente la voluntad de nuestro Padre, del Señor, y si realmente queremos agradar a Él. A mí de verdad este estudio me ha hecho meditar bastante. Y me ha cambiado algunas formas de pensar. Y así vamos, si estudiamos la Biblia, vamos a ir, ¿no?, formándonos
Vamos a ir haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que dicen los hombres. Por eso Jesús, ¿no? Ahora vamos a ver que Jesús remata toda esta enseñanza con su ejemplo, ¿no? Porque Jesús mismo dice en el versículo 28, ¿no? Que dice, como el Hijo del Hombre, ¿no? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La muerte de Jesús, la entrega de su vida, compró la libertad de su pueblo. La idea es que su pueblo estaba en esclavitud, como esclavos del pecado. Y Él pagó su precio. Él nos liberó de esa esclavitud. Gracias a lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz, ¿no? Tenemos acceso a la salvación, porque Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Esta figura mesiánica encontramos en Daniel, capítulo 7, versículo 14, dice, ¿no? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este es el Hijo del Hombre que marcha triunfalmente hacia Jerusalén en ese entonces. Y que tendrá la victoria. Pero tendrá la victoria a través de su humillación, de su sacrificio y su servicio, para dar su vida en rescate por muchos. Ahora Jesús, en los versículos del 29 al 34, cierra toda esta sección con una historia de dos hombres. Dos hombres, ¿no? Que eran marginados en la sociedad y que Jesús sana y comienzan a seguirle a Jesús. Y se convierten en una poderosa ilustración de lo que significa convertirnos en sus discípulos de Jesús. Veamos el punto 4 y último. Jesús restablece la vista a dos ciegos al salir de Jericó. Esto lo vamos a ver en los versículos 29 al 34. A ver, un hermano que me puede ayudar con la lectura. Hermano Gustavito, por favor. Gracias, hermano. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Gracias, hermano. Tremendo, ¿no? Tremendo pasaje bíblico. Esta es la última historia, porque a partir del capítulo 21 es la entrada triunfal de Jesús. Prestemos atención a esta última historia, a lo que Mateo hace énfasis, ¿no? Antes de narrar la pasión. Hay dos hombres, dice, entre una multitud, que no pueden ver, son ciegos. Uno de ellos, en Marcos, nos dice el nombre, ¿no? ¿Qué se llamaba uno de ellos? Bartimeo, ¿cierto? Y en Marcos nos dice. Marcos, capítulo 10, versículos 46 y 47, ¿no? Vamos a leer. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces vemos acá que uno de ellos era Bartimeo, ¿no? Hijo de Timeo. Y surge un contraste acá con una multitud que está siguiendo a Jesús hacia Jerusalén, con estos dos hombres, que cuando escuchan que Jesús está pasando, comienzan a clamar, ¿no? Diciendo, ¿qué dicen?
Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ¿no? Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Le dan título a Jesús, Señor, Hijo de David. Nos ponemos en lugar de los ciegos, ¿no? A veces cuando nos falta un sentido, lo que el ser humano hace es, trata de utilizarlo de mayor, o prácticamente trata de adaptarse al sentido que tiene activo en ese entonces y con ese sentido trata de cubrir el resto del sentido que le falta, ¿no? En este caso los ciegos, seguramente sus oídos eran muy fuertes de ellos y fácil lo captaban, por eso escuchan, ¿no? El ruido que Jesús estaba pasando, por eso ellos, ¿no? Claman, ¿no? A Jesús, ¿no? Y le dan el título a Jesús, Señor, Hijo de David. ¿Qué hace la multitud? Lo reprenden. Le dicen, cállense. ¿Y ellos qué hacen? ¿Se callan? Gritan más, ¿no? Gritan más. ¿Te acuerdas cuando los papás traían a sus hijos para que Jesús los bendijera? ¿Qué hicieron? ¿Qué hacían los discípulos en ese entonces? Los reprendían, ¿no es cierto? Acá vemos exactamente la misma escena. Como los discípulos, ¿no? Esta multitud no entienden todavía quién es Jesús realmente. Todavía están pensando que Jesús va a Jerusalén a destruir a sus enemigos y a establecer su reino. Todavía están pensando, ¿no? Pero lo más bello es que Jesús se detiene para hablar con ellos. ¿Qué está haciendo Jesús? Les está dando gran valor y dignidad a 2 personas que no tenían valor ni dignidad para la sociedad en ese entonces. Jesús les está dando gran valor. Así que no hay nadie insignificante para el Señor. Todos son muy importantes. Para el Señor, todos son muy importantes. Lo más sorprendente es que estos 2 hombres que no pueden ver, ¿no? Físicamente, pueden ver con más claridad quién es Jesús. Jesús es el hijo de David, efectivamente, ¿no? Él es aquel que Dios prometió que un hijo de David establecería el reino universal de paz y justicia en el mundo. Ese es el Mesías, es el hijo de David, ¿no? Pero cuando entró Jesús a Jerusalén, eso lo vamos a estudiar, entró en un burrito, ¿no? Cuando llegó Jesús a Jerusalén, no impuso su reino, más demostró que el poder del reino de Dios está en la humildad y en servir a los demás. Eso es lo que hizo Jesús. Esta sanidad se convierte en una ilustración de seguir a Jesús. Los discípulos que no podían ver, ¿no? Cuando Jesús resucite, va a abrir sus ojos para entender realmente quién es el Jesús. Recién ahí van a entender, ¿no? Ellos mismos van a seguir a Jesús, incluso ellos mismos van a sufrir por causa del reino de Dios. Sí podrán beber de la copa. Jacobo, de hecho, será el primer mártir bajo la mano de Herodes. Todos los discípulos prácticamente murieron bajo el martirio y persecución, excepto Juan, ¿no? Que fue exiliado a la isla de Patmos, ¿no? Sí podrán participar del sufrimiento, ¿no? De Jesús. Jesús va a abrir sus ojos, va a entender de qué se trata realmente el reino de Dios. Pero hermanos, al ver ese estudio todo, al ver todos estos pasajes, no se trata solamente, ¿no? También no se trata solamente de la historia de ellos, ¿no? También se trata de nuestra historia. ¿No es también nuestra historia? ¿No estábamos ciegos y perdidos? Sin embargo, Jesús abrió nuestros ojos. Pudimos verle. Comenzamos a seguirle. Él transformó nuestras vidas. Pero si hay algo que pueda estorbarnos de ver a Jesús y seguir a Jesús, es como los discípulos, ¿no? En ese entonces. Tener una perspectiva equivocada del reino de Dios. Tal vez puede todavía estar estorbándonos eso. Todavía podemos no estar entendiendo todavía realmente de qué se trata el reino de Dios, ¿no? Anteponer
la ambición personal, anteponer mi orgullo, mis deseos, mis derechos, mi felicidad personal, las cosas de este mundo, ¿no? Anteponer a los valores de su reino. Puede ser que esté pasando todavía esto. Queridos hermanos, este estudio es tremendo, ¿no? Nos ayuda a meditar bastante en su palabra y nos trae una tremenda enseñanza. Es muy importante, ¿no? Captarlo y ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. No sé si hay alguna participación, un aporte al estudio. Les invito, por favor. No habiendo ninguna participación, ninguna pregunta, hemos concluido nuestro estudio y nos daremos 5 minutos para saludarnos. Gracias. Amén.